este paquete de reformas, senadora, que sabemos que usted ha estado muy pendiente de ello, ¿qué nos comenta de todo lo que viene después del paquete de reformas? Mire, a mí me parece que lo que hicimos los legisladores y lo que habremos de hacer en conjunto como sociedad, una vez que hemos terminado este andamiaje jurídico, este nuevo modelo de país que diseñó el presidente de la República y que las fuerzas políticas que estamos en ambas cámaras, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, deben de tener como único objetivo el crecimiento del país. Un crecimiento en un país que tiene un promedio de 53 millones de mexicanos en pobreza. Un país que no ha logrado un crecimiento económico más allá del 2%, en términos generales en los últimos 14 años. Un país que tiene grandes riquezas, como ya lo comenté, que tiene grandes fortalezas, como es el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que está apostándole no solamente al futuro del país, sino también al presente, y que debe de llevarnos entonces a mejores condiciones. Por eso yo he insistido en todas las pláticas que he tenido en que entramos en una dinámica y que hay que reconocer al presidente de la República, una dinámica de renovación, de modificación, de cambio de paradigmas para poder aspirar a mejores condiciones. Si queremos seguir en la pobreza, no reformemos nada. Si queremos seguir en las condiciones sociales en las que estamos, no reformemos nada. Pero si queremos cambiar, si queremos darle certeza a nuestros hijos, si queremos darles una educación mejor, si queremos que el país tenga un crecimiento tal que genere los empleos, que le den cabida a todos los jóvenes que están surgiendo a las filas laborales del país, entonces teníamos que hacer lo que hicimos. Y por ese principio es como trabajamos, desde luego, lo que se refiere a la educación, lo que se refiere a las condiciones laborales del país, la reforma financiera que busca fomentar la creatividad y el impulso emprendedor de los mexicanos a través de créditos más fáciles, más accesibles, la reforma en telecomunicaciones, que estaba en manos de dos monopolios, uno en telecomunicaciones y otro en televisión, y que ahora pone piso parejo para que exista la competencia que ya se da en el ámbito político y que no teníamos en el ámbito de telecomunicaciones, y desde luego la reforma energética, sin olvidar reformas tan importantes como aquella en la que establecimos un nuevo órgano regulador que habrá de combatir la corrupción y que habrá de exigir a todos los órdenes de gobierno y a todos los ámbitos del poder público en el país transparencia y rendición de cuentas. Es un nuevo diseño de país, es un nuevo modelo de país que busca abatir los rezagos en los que estamos desde hace más de 50 años y que busca insertar a México en la modernidad, ponerlo a la par de otros países y lograr que nuestros niños, que nuestros jóvenes tengan lo que yo insisto tanto, es certeza de futuro que hoy no les hemos podido dar. El tema de la seguridad que afrontamos en México se deriva fundamentalmente de las condiciones de pobreza, de la falta de oportunidades, de la falta de educación y de la falta de instrumentos y herramientas a los mexicanos para que puedan por sí mismos, como lo hemos acreditado los mexicanos toda nuestra vida, salir adelante con un apoyo puntual de su gobierno y desde luego de sus legisladores, y de manera muy especial del impulso creador, formador que habrán de tener en esta nueva condición las maestras y los maestros mexicanos. Es muy interesante las reflexiones que nos comparte, sobre todo como mexicanos que estamos evidentemente a la expectativa del movimiento que vendrá después de las reformas. Sabemos que llevan tiempo. Sin duda. México es un país cada vez más de críticos, de analíticos, y esto es consecuencia también del valor agregado que vierte la educación pública, que es un tesoro de la nación y que no nos toca nada más a los maestros y al sindicato defenderlo. Yo valoro que se haya preservado el espíritu del artículo 3º, claro, que es la laicidad, la gratuidad, educación pública, popular, obligatoria, y que aquí en Chihuahua se han hecho esfuerzos muy interesantes gracias al gobierno que encabeza el licenciado César Duarte,
en el tema de la cobertura, pero vemos una estrategia articulada con la Presidencia de la República, con los senadores, con los diputados. Esto genera certidumbre, pero lo repito, somos un país de críticos, de analíticos, y qué bueno que hoy hay la expectativa, además de lo que vendrá después del paquete de reforma, ¿no? Que es se respira o se palpa un movimiento y un crecimiento económico. Y qué bueno que sí sea, qué bueno que seamos una ciudadanía que cada vez es más analítica, que cada vez cuestiona más, que cada vez demanda más, porque yo siempre he sostenido que no basta con un buen gobierno. Un buen gobierno puede ser aleatorio, es decir, podemos tener un buen gobierno y luego uno que no lo sea tanto. Pero si siempre tenemos un buen ciudadano, una ciudadanía demandante, una ciudadanía que exige, una ciudadanía que conoce sus derechos, que en el contexto de sus derechos exige que el gobierno haga su parte, yo creo que podremos ir mejorando. México ha estado en los últimos años en una evolución de transición o de encaminarse hacia mejores condiciones a través de la democracia. Pero no podemos agotar el crecimiento del país solamente en el concepto de la democracia, y tenemos que ir más allá. De democracia tiene que surgir ciudadanía, y de ciudadanía tiene que surgir también condiciones económicas que le permitan al país crecer. Y en esa visión de país que el presidente de la República nos ha compartido a los mexicanos y que hemos concretado en esta estructura jurídica, falta la parte que debemos de ir construyendo todos, que es el de una mejor sociedad. Yo no quiero ser reiterativa, pero todo, digamos que es el hilo conductor de la tarea de un país. Por ello la educación es tan importante. Por eso era tan importante poner a la par y ponerle piso parejo para que los niños mexicanos tuvieran las mejores condiciones, para que el niño que está en la comunidad más alejada tenga la misma posibilidad y se le cumpla su derecho que el que tiene aquel que vive en la ciudad en una colonia de privilegio. Mientras el gran igualador de una sociedad, que es la educación, no avanzara con la velocidad con la que debía de avanzar, el país iba a permanecer en esa desigualdad. Y es cuando el magisterio, al valorársele como tal, como el gran impulsor de esa igualdad, de esa equidad, pues se convierte en una parte fundamental del progreso de un país. Por ejemplo, el tema de telecomunicaciones. Si nosotros vemos el tema de telecomunicaciones, podemos pensar que se está tratando de un tema que se refiere al celular que utilizamos, al programa que vemos en la televisión, y que todo se refiere entonces, o todo se constriñe solamente al hecho de que no haya un monopolio que abuse de los mexicanos y que se le establezcan reglas y nos dé ese piso parejo al que aspiramos. Pero la reforma en telecomunicaciones es muchísimo más que eso. La obligación del Estado mexicano, por ejemplo, de establecer sitios de acceso a Internet gratuito en 250,000 lugares del país, llegando a las comunidades más lejanas, significa darle a esos niños la oportunidad y a esas comunidades la oportunidad de tener acceso a la información, de tener acceso a través de la tecnología al conocimiento y empezar a establecer ese elemento igualador de la sociedad que mucho requiere el país. A mí me tocó en las tareas que llevé a cabo de manera especial en educación ir a los espacios más lejanos. Nuestro estado es un estado que tiene más de 10,000 comunidades que están en una dispersión total. Siempre que llegué a esas comunidades hay dos figuras que estaban de manera permanente ahí. Una era la maestra o el maestro. A veces ni el presidente municipal, pero el maestro siempre estaba. Y en otras ocasiones la enfermera, el enfermero y a veces el médico. Entonces yo insisto, el tener esa fortaleza que tenemos con ese verdadero ejército que hace un apostolado como es el de los maestros, como es el de los trabajadores de la salud, que están en todos los rincones del país, y tener un gobierno que entiende las condiciones en las que
recibe el país y que en consecuencia trabaja para mejorar esas condiciones y que nosotros desde el legislativo coadyuvamos y colaboramos en esa visión de gobierno, me parece que es una, pues yo diría que es una buena sinergia. Creo que en las manos del maestro, en las manos de quien lleva las tareas de salud, en las manos del gobierno, en las manos de quienes estamos ahorita trabajando desde el legislativo, está la posibilidad de construir ese México de éxito al que el presidente nos está convocando. Creo que estamos en buenas manos. Creo que hay visión, creo que hay rumbo, creo que hay reformas, creo que la estructura jurídica que el país requería para insertarlo en la modernidad ya está lista. Entonces tenemos que pasar a esa etapa en la que usted bien señala, no se va a dar de la noche a la mañana, pero ya pusimos el piso, ya partimos de algo, ya no seguimos en la queja y hemos construido lo que es necesario para que México sea distinto, sea mejor, sea más justo a partir de estos elementos. Y yo me siento desde luego muy satisfecha de haber colaborado porque estuvimos trabajando el tema también con distinguidos compañeros suyos magisteriales, el tema educativo y todas las otras reformas que se trataron con todos los sectores del país buscando lo mejor para los mexicanos, acompañando al presidente en esta tarea.